Buenas tardes, camaradas, suscriptores y seguidores de mi canal, mi querido Cerro de Guazapa. Suscríbanse a este canal, ¿verdad? Van a ver muchas historias interesantes. Vamos a hablar un poco de ¿cómo se llama? En lo que nos habíamos quedado del quemado, ¿verdad? Porque nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Eh, bueno, ¿se acuerdan que les estaba comentando de que en el quemado era como una especie de parque, ¿va? Cuando llegábamos todos? Por ejemplo, de ahí se salía a misiones, ¿verdad? Todo tipo de misiones, de abastecimiento, de alimentación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le llamaban de recepción. La recepción también, recepción entraban todo lo que era entraba lo que era munición, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Armamento, ¿verdad? Porque antes de la ofensiva se recibía mucho armamento. Me acuerdo una vez haber ido a una recepción que salimos del quemado y creo que fue 31 de diciembre, 31 de diciembre del 88, si no me equivoco. Sí, del 88. Mientras todo el mundo celebrando en la fiesta y todo eso, nosotros como burros cargando un montón de munición, de munición, fusiles, de todo tipo de RPG-7, granadas de RPG-7, porque en ese momento se estaba como preparando la parte de la ofensiva, ¿verdad? Sí, porque luego venía el 89, entonces ahí se empezaron, me acuerdo, por supuesto le estoy hablando siempre que íbamos del quemado, ¿va? Íbamos del quemado, y este, ahí en el quemado, íbamos del quemado, ahí se organizó toda la recepción. Fue diciembre del 89, del 87, del 88. Nos fuimos, ¿verdad? Todos en pleno diciembre, todo el mundo celebrando. Nosotros 31 de diciembre, jalando un montón de munición, ametralladoras. Ahí por primera vez conocí las ametralladoras PKM, ¿verdad? Entonces, allí venían ya los RPG-7 en barbaridad, bastantes RPG-7, ¿verdad? Montones, ¿verdad? Fuimos a la recepción y bueno, ya nos fuimos preparando. Alguna parte se trajo para acá, para el cerro, otra parte se trajo aquí para el quemado, el cerro Guasapo, pero el quemado. La otra parte se fue para el lado nosotros le llamábamos en ese tiempo toda esa zona que teníamos nosotros trabajo, de expansión le llamaban. Otra parte se fue para Pinares, le llamábamos nosotros, que Pinares abarcaba San Laureano, el Cortés, por decirle algo, el Limón, ¿verdad? Esa otra parte fue para ahí, de, ¿cómo se llama?, de armamento y municiones, ¿verdad? Entonces, aquella cosa se iba preparando, además, ya se empezaba, ya habían bastantes, acá 47, ¿verdad? De los chinos, ¿verdad? Eh, me acuerdo el primer combate que tuvimos una vez ahí por el Cantón Los Rodríguez, ¿verdad? Los primeros acá 47 se los dieron a las fuerzas especiales, eran de madera, los chinos nos dieron a nosotros, y me acuerdo que empezó un combate porque nos descubrieron en un lugar ahí por el Cantón Los Rodríguez. De los Rodríguez hay un lugar que nosotros le llamábamos los Mangos Torres, los dividían, ¿no? Y ahí empezamos a probar los AK-47. Por supuesto, siempre tiene que ver con lo del quemado, ¿va? Porque íbamos del quemado, habíamos bajado una operación y veníamos tipo 3 de la tarde. Por ese lugar, 4, algo así. Porque lo que intentábamos es que nos viera el ejército, nos viera la población, ¿verdad? En ese tiempo, lo que querían era como que nos pusieran el dedo para que la gente nos viera de que por ahí veníamos, ¿verdad? Y deseando de que nos pudieran hacer un desembarco, ¿va? Para poder probar qué capacidad tenían los AK-47. Y me acuerdo que empezó el combate ahí por los Rodríguez, de loma a loma, y se miraban las grandes bolas de las trazadoras de los AK, ¿verdad?
Eh, luego en ese tiempo nos tocaba recoger las vainillas, ¿va? Cuando, en ese tiempo, cuando había tiempo, porque ahí había tiempo, recoger las vainillas de los AK-47 y echarlas a la bolsa de los pantalones, ¿va? Comandos de la guerrilla, por supuesto hechos de Zincatec. Nos tocaba recoger esas vainillas y andarlas, traerlas, ¿verdad? Para que no las hallara el ejército y se diera cuenta de que estábamos usando AK-47. Pero así fue todo. Nos venimos al quemado, seguimos la vida en el quemado, ¿verdad? En esa ya, que venía el 31 de diciembre del 88, ¿verdad? Ya el siguiente era 89, ¿verdad? Ya era, ¿cómo se llama así? 89. En ese tiempo, o sea, ya parece, esa vez ya venían, en esa recepción ya venían los AK-47 plegables, ¿verdad? Por cierto, para ponerlos en detalle, esos AK-47 que nosotros tuvimos se llamaban plegables, porque se abre la culata así, ¿va? Esos, si no me equivoco, eran hechos en Corea del Norte. Eh, Eran raras las armas rusas, eran bien raras. Las armas rusas son de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, nos tocó, y ahí se hace el cambio, ¿va? De AK-47 plegable para las fuerzas especiales y para jefes de pelotones. Jefe pelotón, segundo jefe pelotón, jefe de escuadra. Por decirles, si un pelotón, por un camarada que me preguntaba, un pelotón tenía 30 hombres, así, pues son 3 escuadras de 10. eh, Ese le daban al primer jefe de pelotón y le daban al segundo jefe. Normalmente el segundo jefe era el jefe de la primera escuadra. Luego así era ¿cómo se llama? La jerarquía, ¿va? En la guerrilla. ¿Va? Estaba el jefe de pelotón, el primer jefe de escuadra, el segundo, el segundo jefe de escuadra era el que le seguía, así va la cosa, así va. Entonces ese jefe que quedaba siempre entre el que era el primer jefe, siempre siempre se incorporaba a una de cualquiera de las 3 escuadras de 10. Entonces, ahí les explicaba que solo esos plegables se los daban al jefe de pelotón, al primer jefe de escuadra, al segundo jefe de escuadra, al tercer jefe de escuadra. Y a veces llegaba, cuando fue subiendo, iba para el segundo jefe de escuadra, ¿verdad? Así, o sea, ya eran, por decirles acá plegables, ya eran porque teníamos dos de los 7 plegables, perdón. Entonces, así se fue, así se fueron distribuyendo, ¿verdad? Por supuesto, los comandantes también, ¿verdad? Tenían su acá plegable. Y de allí seguían los de infantería, muy buenísimo, 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 esos acá chinos, buenísimo. Un poder de fuego bastante fuerte, ¿verdad? Se sentía la potencia, ¿verdad? Eh, es un poco más lento que el M16, ¿verdad? Pero la potencia es bárbara. Fíjense que yo, para decirle yo, en el tiempo que usé AK-47 que usé, nunca se me encasquilló un AK-47. Oigo a quienes que dicen que es encasquillar nada. A mí nunca se me encasquilló un AK-47. Y este, les cuento esto. Una vez nosotros íbamos cruzándonos el río Cañas. El río Cañas es un río de aguas negras, ¿verdad? Que viene de San Salvador, por todo eso pasa por la Fuerza Aérea, todas las colonias de Soyapango. Ese río, si usted, la mayoría de gente que lo conoce, es pura arena, ese río, pura arena. Eh, Fíjense que una vez, o sea, había llovido en San Salvador y había llovido mucho en San Salvador y estaba súper crecido. Entonces, llegamos, nosotros íbamos a una misión al volcán de San Salvador, ¿va? Y no hallábamos cómo pasar. Entonces, normalmente andábamos un lazo. Ese lazo, alguien se lazaba con ese lazo y se tiraba a nadar, ¿va? Con todo el equipo. Le estoy hablando con la mochila y ¿cómo se llama? Con todo el equipo, el fusil y todo, ¿va? Entonces uno se tiraba a nadar y lógicamente ese río lo que lleva es una arenita bien finita.
bien finita. Entonces, ahí a uno se le llenaba todo de esa arenita bien finita y quedaba como blanco uno. Y entonces, les digo, cuando uno intentaba manipular el AK-47 estaba lleno de arena fina, eso lo rayaba por dentro. Pero así nos fuimos y tuvimos un combate. Caímos en bueno, pasamos, nos tenían una emboscada antes de llegar a un lugar que le dicen, un cantón que le dicen Camote, ahí por Treceiba. Nos tenían una emboscada, pero nosotros casualmente íbamos por detrás. Entonces, lógicamente, se rompió el fuego porque le caímos por detrás al ejército, ¿va? Porque no pasamos por donde nos esperaban. Y les cuento, ahí los AK-47 te puedes ir nadando en esa volada del río, ¿va? Después de haber pasado el río y todo eso cubierto con el agua hasta aquí al pecho. Este, Les cuento que nos costaba manipularlo. Y nos fuimos, y nos fuimos y caímos en esa emboscada, ¿verdad? Y lógicamente cuando empezamos a disparar, aquellos volados los tiraba el montón de arena, ¿va? Cuando empezaban los disparos, las ráfagas. Entonces ahí me di cuenta que eran unos fusiles verdaderamente hechos para guerrilla, ¿va? Porque la guerrilla normalmente se usa mucho en el campo, en el invierno y todo, ¿va? Y es buenísimo, de buena calidad. Yo que tuve como dos veces, dos nuevecitos, nunca tuve problemas. A veces oigo camaradas que dicen que se casquillaban, pero no, para nada. Esa ofensiva fue tan dura que nosotros en la ofensiva les dábamos sin limpiarlo y nunca fallaron. Aquellos volados echaban como carbón, ¿verdad? Un carbón de tantos gases, de la pólvora y todo eso. Pero siempre fueron excelentísimos, ¿verdad? Entonces, al menos yo, como les digo, salíamos desde el quemado a Misiones, nunca tuvimos problemas con ese fusil. Igual les digo, vi las ametralladoras PKM, vi las RPK, que la RPK es un AK-47 en grande, pero reforzado, con un cañón más grueso, ¿verdad? Que está hecha para podérsela poner a un helicóptero, por decirle, si un helicóptero viene en picada y uno le pone esa volada, tiene que pensarlo mucho para seguir disparando. Pero les digo, de ahí nos regresamos al quemado, fuimos a la misión que íbamos y ya estando en el quemado, como les vivo contando, la vida del quemado, como era. Todo el mundo, el campamento, a veces los combates eran, por decirles, que pasaban los soldados como a 500 metros y empezaban los combates con con las unidades que estaban adelantadas. Lógicamente, cuando empezaban los combates, se empezaban a reforzar las unidades, ¿verdad? Por decirles una vez, hay un lugar que se le dice la Loma de Chepón. Este cerro tiene una ventaja, siempre les he dicho que solo son filos. De hecho, por ejemplo, yo estoy en un filo aquí, que es el Franco, que empieza de por allí, empieza como una planada y aquí se vuelve un filo hacia abajo. Allí, por ejemplo, al otro lado, que es donde vive el viejito Vides, por ejemplo, es otro filo. Y así va al otro lado de allá, también otro filo. Entonces, son vaguaditas quebradas que solo echan agua en el invierno. Pero les digo con lo que iba. Entonces, estaba la loma de Chepón y del campamento El Quemado estaba la loma del Mirador, que ya les he contado. Luego seguía la loma de Chepón. Por decirles una vez, ahí iba, ahí eran los combates en eso. ¿Qué? Escasos eran 500 metros del Quemado. Ahí eran los combates en ese lugar, ya sea con cualquier unidad, el batallón Atlacate, el Belloso, ¿verdad? El Belloso, el Belloso, pruébelo un ratito a ver si